en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana va a ser un tanto distinto, tomando en cuenta las restricciones que existen en nuestro país, y no solamente por eso, sino por la responsabilidad. Tenemos que evitar que hayan concentración de personas, que en un espacio reducido, por ejemplo, puedan haber muchas personas, y este distanciamiento físico es parte también de los protocolos de seguridad y de sanidad que impera. Y Panamericana no está alejada no está alejada la emisora de estas restricciones desde el punto de vista normativo, y también desde el punto de vista lógico y de cuidado respecto a los protocolos de sanidad. Pero decíamos, en esta oportunidad vamos a tener una programación distinta, un programa distinto, porque nuestros invitados especiales van a participar vía teléfono. La única diferencia con anteriores ediciones es que nuestros invitados estarán participando por el contacto telefónico. ¿Qué vamos a considerar en esta edición? Vamos a realizar una evaluación general de la lucha contra el coronavirus en Bolivia. Esto en el contexto internacional y obviamente respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. El segundo punto tiene que ver con las reacciones y comportamiento de sectores de la sociedad civil frente a las restricciones asumidas. Es de conocimiento público que al inicio hubo una suerte de desacato a las normas que se estaban registrando, pero conforme se han ido endureciendo estas normas, se ha ido modificando, muchos dicen, la actitud de la ciudadanía. ¿En qué punto o hasta qué medida será evidente este hecho? Vamos a considerarlo en el programa. Finalmente, el tercer punto tiene que ver con las secuelas que dejará el coronavirus una vez pasada la pandemia. Nuestros invitados especiales de este fin de semana participarán del programa el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría. También estará participando el doctor Carlos Bert como investigador, y también don Marcelo Silva como politólogo. Rápidamente vamos a las primeras consultas en el programa. Vamos a solicitarle al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, pueda hacer referencia al primer punto del programa, que tiene que ver con esta evaluación general de la lucha contra el coronavirus en nuestro país, obviamente en el contexto internacional. Desde su punto de vista, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué valoraciones se pueden tener? Muy buenas tardes ya, don Wilson Santamaría. Adelante. Un gusto, José Luis. Un saludo a la gente que nos acompaña en esta mesa a distancia, gracias a la comunicación tecnológica. Aprovecho de saludar a toda la gente que está en La Paz, en Bolivia, y que nos escucha a través de las plataformas electrónicas en el mundo. Bueno, yo no soy médico. Creo que en realidad los análisis fundamentales debieran ser proporcionados por profesionales en salud respecto a los criterios epidemiológicos, respecto a los avances en materia científica para contrarrestar y hacer una contención al avance de esta pandemia. Los criterios con los que puedo colaborar tienen que ver con la situación que tiene el país actualmente y las medidas que hemos tomado como gobierno. En ese sentido, como paraguas principal, me gustaría hacer un par de apreciaciones. La primera, bastante más médica, respecto a la responsabilidad que China en algún momento tendrá que darle al mundo sobre el manejo realizado por este virus,
que ha terminado poniendo en alerta al mundo entero. Se ha emitido un par de noticias durante la jornada de ayer respecto al avance sobre soluciones médicas en los Estados Unidos para generar una contención. No tenemos una vacuna oficial, a pesar de las grandes noticias que se distribuyen políticamente, especialmente en el país, que nos instan a acudir a Cuba y a China. La OMS ha validado alrededor de 40 productos, pero no ha dado certeza y especificidad sobre alguno de ellos para que se considere como una vacuna, y por lo tanto no se está comercializando ninguna solución inmediata, estructural. Lo único que se tiene son medidas de contingencia respecto a esto básico que tiene que ver con el cuidado, el aseo, respecto al uso de los sanitizadores, los alcoholes en gel, respecto al permanente y frecuente lavado de manos, al saludo con distancia hacia las personas y todo lo que se ha estado replicando, que es muy importante, es muy importante, y seguramente eso nos va a ayudar a tener una baja en los resultados. En segundo término, es bueno dejar claro a nuestros circunstanciales contrincantes políticos que no nos enfrentamos a un problema que ataca solo al país. Ataca a América Latina, a América, al mundo entero. Esta es una pandemia que tiene al mundo en zozobra, que en Europa ayer ha vencido récord. Solo en Italia han fallecido alrededor de 1,000 personas, lamentablemente. Y obviamente eso implica una crisis sanitaria tremenda para el mundo en general. Y es de ellos de quienes debemos aprender un par de medidas para contener el avance y para garantizar la protección de nuestra población. En ese entendido, es bueno comprender que las medidas que se han tomado son de carácter sanitario, que tienen como base principal, como respaldo constitucional, la protección de la vida como valor supremo. Yo aquí insto a la reflexión a quienes quieren hacer política, politiquería, apostando por la confusión en las redes sociales, impulsando datos sin base cierta, promoviendo una serie de cosas que rayan entre lo preocupante y lo cómico también, ¿no? Desde los alimentos que uno puede consumir hasta información tremendamente falsa. Esto es muy importante porque para vencer la pandemia necesitamos primero vencer la desinformación, vencer el caos. Nunca hemos enfrentado una situación como esta, jamás el mundo, y peor nuestro país. Por lo tanto, los planes de contingencia que se han puesto en marcha se van ajustando en el camino, producto primero de la indisciplina de la ciudadanía, y segundo, por la necesidad operativa de ajustar, permitir la circulación de algunos sectores que son indispensables: la alimentación, los servicios básicos, los servicios de salud y farmacéuticos. Me refiero a esto con mucha vehemencia porque desde la autorización para algún vuelo humanitario de países amigos que quieren sacar a sus ciudadanos, que ha sido mal interpretada, hasta el montaje de una serie de fotos, lo único que pretenden es confundir a la población. Y aquí hago una exhortación a acudir a los medios masivos oficiales de comunicación, es decir, acudir a la información que difunde Panamericana, que es una emisora seria, que verifica sus fuentes, acudir a los canales oficiales y no dejarse llevar por todo lo que se mira en redes sociales. Ese es un gran problema y obviamente trae muchas complicaciones. Entrando de llano a lo que tenemos en el país, se ha dispuesto una declaratoria de emergencia nacional. Esa declaratoria ha dispuesto a garantizar la continuidad del funcionamiento de los servicios de alimentación y la cadena productiva, los servicios de salud, el abastecimiento de productos vinculados al área hospitalaria, los temas de seguridad. Y aquí, como le decía hace unos minutos, hemos tenido un par de problemas para la implementación. El gobierno tiene que garantizar el abastecimiento de carburantes para que toda esta gente se pueda mover y pueda desarrollar sus actividades sin mayor complicación. Se está trabajando con los sectores productivos vinculados al tema de la alimentación para que no falte absolutamente nada en la cadena de abastecimiento y en la canasta familiar, de tal forma que la gente se pueda quedar en su casa de forma responsable. Aquí también es importante hacer incidencia en que la contención al coronavirus, en que la protección de la vida, en que la salud no es un tema de responsabilidad exclusiva de las autoridades o de la policía.
Este es un tema de corresponsabilidad con los ciudadanos, con las ciudadanas, en la que necesitamos que la población ponga su cuota aparte, quedándose en casa, acudiendo a los mecanismos básicos de protección que no nos vamos a cansar de mencionar y repetir, que pueden evitar un contagio y por lo tanto salvarle la vida. En el entendido de que existe preocupación por los sectores de cuenta propia, gremiales, gente que no tiene dependencia laboral, el gobierno también, en el decreto 4200, ha establecido a través del Ministerio de Economía Plural rápidamente una reglamentación que será puesta en vigencia en los siguientes días para la distribución de un apoyo para las familias. Hago énfasis en las medidas porque todos debemos apoyar y el gobierno nacional está haciendo su parte. Se ha dispuesto que los bolivianos y bolivianas no pagarán el servicio de agua potable y será el gobierno nacional el que asuma ese costo como una forma de ayudar a quienes se quedan en casa como corresponde. Se ha dispuesto que el gobierno nacional absorba a través del Tesoro el 50% del pago de los servicios de electricidad de aquellos que no superen los 120 bolivianos. Eso es muy importante también para apoyar a gente de escasos recursos que no tiene una relación obrero-patronal, que no recibe un sueldo fijo, que son mayoritarios en el país. Estamos hablando de alrededor de 1.5 millones de familias en todo el territorio boliviano, que obviamente permite ayudar de cierta forma y alivianar la carga económica de esta situación tan complicada que nos toca vivir. Se ha establecido la vigencia del bono familia, que permite recibir a 500 bolivianos por hijo en educación primaria, y se ha ampliado con el decreto 4200 a los niños que están en el inicial, en el kinder y en el prekinder, de tal forma que podamos llegar a otro universo de alrededor de 1 millón de otras familias que les permita hacer contingencia a esta situación complicada que vivimos. Si bien el gobierno ha aprobado medidas que pretenden apoyar a la población para que entre todos enfrentemos esta situación, es bueno detenerse aquí, José Luis, y a la gente que nos escucha en Panamericana, también para evaluar el comportamiento de la población. Los primeros días ha sido muy complicado poner en marcha los planes de prevención por la falta de disciplina y de conciencia de la población, de la ciudadanía. Y este es el resultado: más de 70 casos, creciente contagio en la ciudad de Santa Cruz, los primeros casos en La Paz, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, que ojalá llamen a la reflexión al ciudadano en general respecto a la obligación que tenemos todos de coadyuvar a la lucha contra esta pandemia. El alto, que no es bueno generalizar, nunca he compartido, ni cuando era legislador, porque he trabajado mucho tiempo en esta ciudad, apoyando planes, proyectos y programas, nunca es bueno generalizar. El Alto es una ciudad emprendedora, combativa, que apuesta por el progreso, pero lamentablemente hay pequeños, cada vez más pequeños sectores que al principio considerábamos estaban mal informados, pero luego, indagando mejor, todo lo contrario, están muchos muy bien informados y tienen otra intencionalidad promoviendo el desorden. En algunos espacios específicos cerca a Río Seco, por ejemplo, donde se ha atacado una ambulancia y producto de eso se han desarrollado algunas acciones judiciales, o en Sencata, donde, escudados en argumentación política, exponen a la población a un contagio y por lo tanto a la salud pública de las personas. Por eso el decreto también tiene, yo no hago mucho énfasis en esto porque apuesto más por el rol conciencial de la ciudadanía, pero una norma de estas características tiene que venir acompañada también de acciones drásticas en contra de quienes generan indisciplina y no coadyuvan a la protección de la población. Por eso se ha establecido también una multa de 1.000 bolivianos para las personas que incumplen la declaratoria de cuarentena general, una multa de 2.000 bolivianos para los conductores de vehículos que incumplen la normativa, el secuestro de esas movilidades hasta que dure la declaratoria de emergencia, de tal forma que esperamos que con estas acciones la ciudadanía comprenda que las decisiones que se han tomado son para proteger la salud de la población. No está siendo fácil, le reitero, José Luis, porque nunca hemos vivido una situación y no hemos estado en circunstancias como esta. No nos hemos enfrentado a una crisis sanitaria hace muchísimos años. El mundo
no ha estado preparado para enfrentar una situación como esta. Países en desarrollo, con una economía pujante como en Europa, realmente tienen una situación bastante dolorosa, y aprendiendo de la lección de ellos es que nosotros tenemos que tener mayor rigidez para coadyuvar a la protección de nuestra población. Un poco así resumiría el contexto de lo que se está haciendo, de la profundización de esas acciones con la presencia de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas en todo el país, y terminaría con las excepciones. Es decir, hay la suficiente amplitud en el gobierno nacional para entender que las personas que hacen tratamiento de hemodiálisis, quimioterapia, personas en alto riesgo, enfermedades de base, gente que está por dar a luz, obviamente necesitan facilidades para poder trasladarse y recibir las atenciones médicas. Se está considerando aquello. Por eso es que el Ministerio ha pedido a la AGETIC que desarrolle esta plataforma de emisión de permisos de circulación para casos excepcionales, pero a ver, aquí como crítica también, solo en Santa Cruz tenemos alrededor de 13,000 solicitudes que se consideran excepcionales. Sumado en todo el país hemos pasado las 22,000 solicitudes, y obviamente ahí ya no se le puede confiar a un sistema la revisión de aquellos, sino se debe de hacer de forma individual para ver quiénes realmente requieren salir de su casa con propósitos de salud, o para garantizar esto que ha establecido el decreto, el funcionamiento de los servicios financieros en determinadas horas, de la producción de alimentos o de los servicios estratégicos y básicos, luz, agua, teléfono, telecomunicaciones, son importantes de garantizar su continuidad, al igual que los organismos de seguridad del Estado y los medios de comunicación. Hemos exhortado a varios de los gerentes y propietarios a apostar por las tecnologías de información para proteger a sus dependientes. En todos los sectores, al igual que en los medios de comunicación, mi ministerio ha sido cabalmente líder en esto de apostar por conferencias virtuales que eviten el traslado de los periodistas a nuestras instalaciones para garantizar también su salud como la de los otros ciudadanos que están expuestos en estas tareas públicas. Termino esta parte con el desempeño de salud. No, en el gobierno se ha establecido no realizar mucha opinión política respecto al estado en que recibimos la salud, aunque es ineludible lamentar que durante 14 años no se haya aprovechado las condiciones económicas de bonanza que tenía la patria para haber montado un sistema de salud a la altura de la necesidad de los bolivianos. La gente cree que con una varita mágica uno en 100 días puede construir 100 hospitales, puede equipar todo lo que no se ha hecho en el tiempo anterior, y obviamente estamos sopesando, hay que decirlo con total sinceridad, estamos sopesando con varios problemas que se están ajustando en el camino. No hay la debida colaboración de algunas autoridades subnacionales que están pensando más en descongelar sus recursos para ver cómo gastan y cuánto pueden cobrarle de comisión a las empresas, en vez de preocuparse por la salud de sus regiones. En el Beni tenemos este problema con la gobernación, en Cochabamba lamentablemente con el CEDES, porque no existe el compromiso de sumarse a una política unificada para proteger a la ciudadanía como corresponde. Y bueno, el decreto ha establecido también que cuando se termine de hacer esas verificaciones, se tendrá que proceder a la intervención de algunas instituciones para garantizar una atención oportuna. Se han habilitado hospitales de emergencia, centros de referencia, centros de aislamiento para estar preparados para una situación que en mi opinión particular, Dios quiera que no sea tan complicada como en otros países. Evitar que tengamos esa complicación depende de todos nosotros, quedándonos en casa, protegiéndonos, protegiendo a nuestros seres queridos, evitando estas actitudes temerarias de yo salgo. Hay mucho que opinar sobre este tema, pero bueno, yo me quedo con la reflexión de que de ahora en adelante protegernos es tarea de todos. Muy bien, le hemos permitido al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, realizar esta parte introductoria, tomando en cuenta de que sin duda la voz primaria más bien la tienen en estos instantes las autoridades de gobierno, precisamente por lo que se está haciendo en el territorio boliviano. Rápidamente vamos a cederle la palabra ahora al investigador, al doctor Carlos Berte, que también está participando en Diálogo en Panamericana, y plantearle la consulta vinculada al primer punto, que tiene que ver también
con esa evaluación general de la lucha contra el coronavirus que se está desarrollando en nuestro país. Esto obviamente en un contexto tan complejo como es el internacional, tomando en cuenta lo ocurrido en otras naciones, sobre todo en Europa. Adelante, don Carlos Bert. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Un solidario saludo a la audiencia nacional que seguramente con mucha atención va a seguir este programa, a todos los hermanos y hermanas bolivianas que están en el exterior soportando también escenarios de mucho rigor por la pandemia. Es siempre un privilegio, José Luis, poder dirigirse a esta audiencia gracias a la Radio Panamericana y al equipo que dirige este famoso programa. Naturalmente, un cordial saludo a el viceministro Wilson Santamaría y a Marcelo Silva, con quienes vamos a compartir este diálogo por teléfono y de manera remota. Creo que hay una forma de hacer una evaluación general. Ese es el primer punto, evaluación general de la lucha contra el coronavirus en el escenario internacional. Bueno, a estas alturas, después de prácticamente viendo el mundo de 3 meses de duración de la pandemia, recordemos que comenzó en diciembre, en la segunda mitad de diciembre, en la ciudad china de Wuhan, se han dibujado en el país, en el mundo, dos formas, dos tendencias de enfrentar la pandemia. Por un lado, un grupo de países que optó por aplicar acciones radicales, apenas tomaron conciencia de la magnitud del problema, es decir, al cabo de 1 o 2 semanas de soportar los primeros efectos, me estoy ubicando allá en la segunda mitad del mes de diciembre, un grupo de países que optaron por estas acciones radicales orientadas a cortar la cadena de contagios. Se percataron que era un virus agresivo y de contagio muy rápido. Aplicaron entonces una cuarentena a la población, primero parcial, territorial, y después, al no dar resultados, aplicaron una cuarentena radical, basada y buscando el aislamiento social. O sea, las personas a sus casas. Para hacer efectiva esta medida, ya estamos en las primeras semanas de enero, estos países desplegaron un control riguroso mediante despliegue policial y militar. Y una novedad, utilizaron desembosadamente las tecnologías de información y comunicación para controlar a la población. Digo desembosadamente porque los servicios de inteligencia del mundo entero, unos más que otros, vienen usando estas tecnologías para espiar comunicaciones, actividades, en fin. Hoy, en el marco de esta pandemia, están usando los satélites, el sistema informático, etcétera, para intervenir teléfonos, conocer con quiénes hablan las personas, qué contactos, todo dentro del razonamiento de las medidas preventivas. Pero la nota dominante es el despliegue masivo, militar, policial, uso de TICs, de manera que la población no pueda salir de sus domicilios. Una tercera medida es que estos países desplegaron también controles personales masivos, es decir, los tests para detectar si una persona está
contagiada, tenga síntomas o no los tenga, estos tests fueron y son masivos, miles, centenares de miles de tests aplicados a gran parte de la población, especialmente en las regiones críticas. Es decir, lo que se buscaba era identificar no solo a los que acuden al sistema de salud anunciando que tienen síntomas, sino a toda o a gran parte de la población para cortar, reducir el espectro del contagio antes de que éste se amplíe. Estas 3 medidas fueron acompañadas de acciones preventivas masivas, incluidos fumigaciones a ciudades enteras, a barrios enteros, edificios multifamiliares, mercados, etcétera. Naturalmente, al hacerse compulsiva la política de la cuarentena y el aislamiento, se tuvieron que implementar medidas paliativas, ¿no?, que el viceministro acaba de explicar o de recordarnos, porque todos sabemos lo que se está haciendo, paliativos para facilitar alimentación, disminuir el impacto en la economía de los sectores menos favorecidos, etcétera, etcétera. Bien, con este tipo de acciones fue implementada sobre todo por los países asiáticos, comenzando por la China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, etcétera, etcétera. Vamos a ver enseguida los resultados de estas acciones. El segundo grupo de países, la otra forma de enfrentar la pandemia, buscó más bien un equilibrio entre las emergencias de la pandemia, que como acabamos de describir, exige acciones fuertes y efectivas que tienden a disminuir, a limitar los derechos de las personas. Buscaron equilibrar esto con el respeto y la vigencia de los derechos humanos. En estos países, entonces, se dio mayor énfasis a las acciones preventivas. Además, este grupo de países se basaron en el razonamiento de que no es cierto de que el coronavirus 2, esta mutación registrada en Wuhan, no es cierto que sea algo excepcional, sino que es una versión más del coronavirus, y la enfermedad a la que da lugar tampoco tiene una letalidad superior a las anteriores. Nos recuerdan el SARS de 2003, nos recuerdan la influenza española, y la influencia estacional, nos dicen, todos los años mata más gente que lo que está haciendo el coronavirus. Y entonces, esta política se desarrolló sobre todo en los países europeos y parcialmente en Latinoamérica. Bien, estas 2 escuelas ya nos han mostrado resultados. Vamos a comenzar por comparar en el mundo. En el primer grupo, la China, llegó a la cifra de 82,000 infectados, digamos, en números redondos. 82,000 infectados, con un total de 3,300 muertos y un promedio de infecciones de 63 infecciones por millón de habitantes. Recordemos que la población de la China es 1.300 millones. Por lo tanto, alcanzaron esa tasa de infección por millón de habitantes. En Corea, para hacerlo breve, José Luis, la tasa de infección por millón de habitantes llegó a 182. En Japón a 16.6, en Tailandia a 19 y en Vietnam apenas a 2 infectados por cada millón de habitantes. ¿Qué pasó en el otro grupo? Estados Unidos a estas alturas ha superado ya a la China
tiene 104.800 infectados, con una media de infección por millón de 300 personas por millón de habitantes. Repitamos lo de la China, que fue lo mayor, 63 infectados por millón. Estados Unidos ya está por los 300. Italia a estas alturas, que es el país con mayor efecto trágico en su población, 1.400 infectados por cada millón de habitantes, 1.500 en España y en Alemania 642. Claramente, la forma de enfrentar la pandemia de los países asiáticos fue más efectiva. Eso está clarísimo a estas alturas. No nos olvidemos de Inglaterra, que también estaba en el grupo de los países europeos, que ha llegado a 305 infectados por millón. Aquí, sin embargo, cabe aclarar o introducir en el análisis un factor no desdeñable. ¿Por qué los países asiáticos pudieron hacer esto? Porque ellos están beneficiados entre comillas, José Luis, beneficiados con el hecho de que su entorno cultural, su cultura milenaria, tiene profundas raíces autoritarias, y los estados tienen facilidad para adoptar y aplicar estas medidas. No debe desdeñarse ni perderse de vista este factor, cosa que no sucede ni en Europa ni parcialmente en América Latina. En esta parte del mundo se ha desarrollado enormemente, después de la Segunda Guerra Mundial, la doctrina de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, de cara, repito, a las atrocidades cometidas en Europa y en el Asia, en Europa por Alemania y en el Asia por el Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces es más difícil, muy difícil, que en Europa y en América Latina se apliquen las medidas que adoptaron en el Asia. Los resultados los estamos viendo. En América Latina hay parte de la primera escuela y parte de la segunda. Todos los países de Latinoamérica estamos ya prácticamente con cuarentenas casi completas. En Bolivia prácticamente ya estamos con cuarentena completa. ¿Cuál es el resultado? Y aquí en América Latina. Solo vamos a ver las infecciones por millón. Hace 2 días, el día jueves, he publicado en mi columna los datos al 26 de marzo. Hoy les doy al 28 de marzo, 2 días después, apenas 2 días después del primer cuadro, y la situación se mantiene más o menos como estaba en el cuadro de hace 2 días. De un total de 17 países, Bolivia está en el 6º lugar. Ha retrocedido un puesto. Pero, y aquí quiero llamar la atención, voy a usar mi experiencia de análisis como muestra de lo volátil y peligrosa que es la situación. La columna salió el jueves. El jueves salió la columna, pero los datos eran del día miércoles a las 10 de la mañana. La columna se publicó el jueves. En ese momento, en Bolivia teníamos 32 infectados. El jueves en la noche, José Luis, horas después de que se publicó mi cuadro de resumen de la información, dimos el salto de 32 a 61 infectados. Y hoy día, anoche, se dieron nuevos datos. Hoy día tenemos 74 infectados. Es decir que en 2 o 3 días
hemos duplicado, más que duplicado, el número de infectados. ¿Y qué ha pasado en comparación? Bueno, lo mismo ha sucedido prácticamente en todos los países. En el día miércoles, a los datos del día miércoles, éramos el 5º país en Sud y Centroamérica. Hoy estamos en el 6º lugar. Hemos retrocedido un puesto solamente, porque en la región está avanzando así aceleradamente. Bien, ¿cuál es la situación? Todavía Nicaragua muestra una tasa de menos de un infectado por millón de habitantes, Guatemala 1.9, El Salvador 2.8, 3 digamos para ser los redondos, Guatemala 2, El Salvador 3, Venezuela 4, México 6 y Bolivia 6.7 o 7. Es decir que la combinación en nuestro medio de la dureza de la primera escuela con medidas preventivas y cierta flexibilidad de la otra escuela están dando cierto resultado comparativamente. La situación de Bolivia, pese a que está empeorando según las estadísticas, no es de las peores de la región. Recordemos, por ejemplo, que en el Ecuador hay 90 infectados por millón, en Chile 85 por millón, en Costa Rica 53, en Paraguay hay 8, en el Perú hay 20 por millón, en Uruguay, pequeño país, 78 infectados por millón, y repito, nosotros estamos en el peor de los casos, con 7. Bien, ¿qué está pasando en Bolivia? Termino con esto. ¿Qué falta hacer en Bolivia entonces? Porque hemos dado en 24, en 48 horas, un salto que nos ha elevado más del 100%. A mi juicio faltan 3 acciones a adoptarse, José Luis. Este es un dato importante para la población. Pero recordemos cuál es la situación actual de nuestro país. Un total de 74 infectados hasta anoche. No sabemos hoy día qué está pasando. 74 infectados, en Santa Cruz 42, en Cochabamba 14, en La Paz 8, en Oruro 8, pero pongamos al lado de Oruro que estos 8 están estabilizados hace más de una semana. De hecho no serían ya 8, la paciente 0 ha sido dada de alta, serían 7 o menos, en Potosí 1 y en Chuquisaca 1, total 74. Claramente las zonas, las regiones críticas son Santa Cruz y Cochabamba, y una alerta roja en La Paz, porque las cifras pueden comenzar a escalar rápidamente una vez que se manifieste la situación en el Alto. Bien, entonces les decía que lo que está pasando en Bolivia nos hace ver que necesitamos aplicar 3 medidas masivamente y urgentemente. Primero, por lo que vamos a ver en el segundo punto, lo que ha pasado en Río Seco, en Sencata, en San Julián, en Santa Cruz, etcétera, etcétera, es imprescindible, de hecho está sucediendo, pero hay que remarcarlo, mayor rigor en el control policial militar, para que la cuarentena se cumpla con el mayor rigor, repito, posible. Esto corta, disminuye, minimiza la cadena de contagios. Segundo factor que no se ha hecho hasta ahora, la aplicación de tests masivos. Es posible que las cifras bajas, sobre todo en el Alto, se deban más bien a que no se están haciendo los tests masivos. Y digo que no se está haciendo porque en 2 o 3 oportunidades le he oído decir al ministro de Salud,
muy orgulloso que tenían 2,000 reactivos para test y que iban a recibir 10,000 pronto. O sea, oigan, con 10,000, con 12,000 test no estamos haciendo una acción efectiva. Es necesario que apliquen 50,000, 100,000, la mayor cantidad posible de tests, porque esto reduce el número de portadores del virus, sean sintomáticos o no lo sean. Y la tercera acción, acciones preventivas masivas, sobre todo fumigaciones en los mercados, en los edificios multifamiliares, en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba y en el Alto, en barrios con saneamiento básico deficitario, etcétera. Estas tres acciones creo que están faltando, José Luis, amigos del país y en el exterior, y nos van a ayudar a contener más, a preservar nuestro lugar que, repito, ya es de cierta eficiencia y efectividad. Las estadísticas nos lo están mostrando y debemos esforzarnos bastante más. Dejo para el segundo punto evaluar por qué han habido reacciones adversas en algunos puntos del país. Muy bien, le agradecemos a don Carlos Bert. En instantes también volvemos con él. Vamos a darle paso ahora al politólogo Marcelo Silva para que pueda plantear sus criterios respecto a este primer punto del programa, la evaluación general de la lucha contra el coronavirus que se desarrolla en nuestro país, obviamente en el contexto internacional. Don Marcelo Silva, adelante. Muchísimas gracias, José Luis. Un gusto saludar a toda la audiencia de Panamericana, que se encuentra, por supuesto, en el país, pero también fuera de nuestras fronteras, donde me imagino, por las características que se tienen, estarán muy, pero muy atentos a el desarrollo, no solamente de las noticias, sino del comentario, el análisis, la evaluación de lo que significa esta pandemia a nivel mundial y principalmente los efectos que tiene en nuestro país. De la misma forma, un cordial saludo a Wilson Santamaría, nuestro viceministro, y a Chali Bert, por supuesto, nuestros cotertulios hoy día en este programa que tiene, como usted lo decía, José Luis, características especiales por el contexto en el que vivimos. El primer elemento que me parece fundamental para resaltarlo, es complejo poder hacer una evaluación propiamente del proceso, avance, retroceso de la enfermedad en función de la limitación que uno tiene en el conocimiento de asuntos médicos. Yo soy politólogo, por ejemplo, y el tema a veces requiere, por supuesto, la gran capacidad explicativa y el conocimiento preciso que tienen, por ejemplo, infectólogos que han trabajado en este tema y tienen diferentes hipótesis, variables en relación a lo que significa el avance, el detenimiento, la rapidez con la que se puede propagar el virus, que van desde elementos absolutamente ligados a las políticas públicas, ahí sí uno podría dar alguna opinión, pero que también van en base a el ritmo propio de la enfermedad, mutaciones que ha tenido la enfermedad, o incluso la posibilidad de aplicación de medicamentos, que eso por supuesto, muy bien se decía, todavía es un tema de muchísimo debate y controversia. Por lo tanto, es muy difícil poder hacer una evaluación en función de los conocimientos de política pública o de politología que tenemos y que indudablemente son absolutamente limitados en función de la temática que nos presenta. Evidentemente, Chali ha tenido una virtud, una destreza, una prolijidad en podernos resumir a grandes rasgos algunas acciones gubernamentales, no gubernamentales, en el ámbito fundamental de los casos exitosos y los casos que no lo son tanto, o que, para decirlo de manera directa, han sido un fracaso, como es el caso de algunos países europeos, pero contrastados con el éxito que han tenido los países asiáticos, concretamente Japón, Corea del Sur y la misma China, que fue la que inició el contexto. Lo único, lo cual habría que añadir a esa
prolija descripción narrativa, es el hecho de la tecnología, no solamente el tema de estados autoritarios que tienen una sociedad mucho más proclive a poder obedecer de manera más rígida las órdenes del Estado, sino también el tema de tecnología que hemos visto hoy no la tienen ni Estados Unidos ni los países europeos. Si uno hace un balance fundamental de por ejemplo, el caso de Corea del Sur, uno se va a dar cuenta que el tema central, más allá de la democracia o no la democracia, del autoritarismo o no el autoritarismo, ha sido el desarrollo tecnológico que ha permitido hacer pruebas y test inmediatos, en minutos, de la enfermedad en la mayoría de los pobladores del mundo, pero además un sistema de identificación satelital vía GPS, donde indudablemente todo el mundo sabía dónde había un caso, por lo tanto la posibilidad de estar aislado y alejado de ese caso. Creo que son elementos indudablemente de un manejo tecnológico que diferencian no solamente la aplicación de medidas autoritarias, sino también el desarrollo tecnológico muy rápido. Quiero también recordar que este test, que fue el éxito, ese es el éxito que por lo menos varios de los infectólogos en el mundo lo atribuyen, es el desarrollo de este test, que creo que en muchos países del mundo, desgraciadamente, incluso estamos hablando de las primeras potencias, esta capacidad de hacer el test rápido, inmediato, con pruebas de 5 minutos, de 3 minutos, a la mayoría de la población, esa tecnología todavía no está desarrollada. Creo que ese es un elemento fundamental. Bueno, entonces cierro esta introducción en función de que tengo esas dos salvedades. Uno, el hecho de que hay un tema que es efectivamente relacionado a especialistas en infectología, y el otro, por supuesto, en el ámbito del uso tecnológico, que es realmente desbordante a nuestros criterios, a nuestros conocimientos, y por supuesto muy lejano, desgraciadamente, a nuestro sistema de salud. Entonces hay que abocarse, y para hacerlo rápido, a lo que se está haciendo en funciones de políticas públicas, de decisiones estatales, y lo que se viene, que indudablemente es importante ya en este momento. El primer elemento es de que indudablemente el gobierno acertadamente ha apostado por una política pública de contención de la enfermedad, y eso significa, por supuesto, una cuarentena que se ha ido radicalizando, yo diría, de manera paulatina. Primero con ciertos controles de ingresos de ciudadanos extranjeros, con la posibilidad y la inminencia, además, de casos importados, que sí han sido los primigenios en el sistema de salud boliviano, en los que se han registrado, y que han terminado en esta cuarentena radical que hoy día tenemos, y que por ahí podría tener algunos ajustes todavía mayores en el ámbito de la radicalidad. Esto sirve y va a seguir sirviendo, es una variable constante, si usted quiere, como política pública desarrollada por el Estado durante toda la crisis sanitaria. Entonces, acostumbrémonos a tener una cuarentena además radical, como una política pública, como una decisión estatal, como una decisión gubernamental, porque es una variable transversal, permanente, sostenible a todo lo demás que se vaya a hacer. La contención siempre es un elemento que, por supuesto, es vital para impedir la propagación de la pandemia, de la enfermedad a nivel de la población en el país. Pero ya en el caso de Santa Cruz, hoy día, bueno, en realidad ayer, ya estamos entrando a la fase 4, y la fase 4 implica el contagio comunitario. Es aquí donde ya la parte médica tiene que entrar en contacto muy estrecho, muy directo, con la parte política, con la parte de los actores públicos y fundamentalmente de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque el contagio comunitario ya no permite del todo tener un control de la enfermedad en relacionamiento de estadísticas, de casos, etcétera, etcétera. Se tiene que mantener
la contención, y esto es a través de la cuarentena, pero inmediatamente y de forma urgente aplicar políticas públicas que no deben tardar en algunos casos ni siquiera días, ¿no? Ni siquiera semanas. Tienen que estar listas para días, etcétera. Me da mucho optimismo, por ejemplo, el ámbito de ya ciertas decisiones que toma la gestión pública en Santa Cruz a nivel departamental, que es el departamento que además está más afectado por este tema. El primero, por supuesto, es establecer una política gubernamental de gasto absolutamente privilegiado al ámbito de salud, pero que además esté ya ubicando estrategias de atención logística. Aquí entra el ejército, aquí entra la policía, aquí entra indudablemente el personal de la gobernación, de la alcaldía, para poderse enfrentar a la posibilidad y eminencia de varios casos de coronavirus que colapsen el sistema de salud, especialmente en Santa Cruz. Me parece muy, pero muy lúcida la participación del secretario general, del secretario de Salud de la Gobernación, del doctor Oscar Urenda, que nos ha ido marcando estos días, además con muchísimo aplomo y con mucha nitidez, la información correcta acerca no solamente de los casos, sino de las medidas que se están implementando. Habilitar la Expo Cruz me parece genial, el alquiler de hoteles de 5 estrellas, la implementación y la compra de un número de respiradores, de equipos de terapia intensiva, son elementos indudablemente que se tienen que hacer y ya no más. Me preocupa todavía que en algunos lugares exista la centralidad en tocar un tema de nostalgia, de pésame, de dolor por el estado del sistema de salud boliviano. Eso es evidente y nadie lo puede negar, pero las determinaciones se tienen que tomar ya al instante y de la manera muy, pero muy rápida posible. Ayer la gobernación de Santa Cruz determinó también, bajo criterios absolutamente estudiados, no solamente en el ámbito de infectología, sino de políticas públicas de la gobernación, ya poder aislar a todos los enfermos de coronavirus. Y eso significa indudablemente una decisión que ya tiene un soporte material, un soporte logístico, un soporte de un espacio donde indudablemente se van a concentrar, ya que estos casos podrían estar reproduciendo de manera muy grande al tema de la sociedad cruceña. Entonces, ojo, ya es una política pública, por ejemplo, de salud en el ámbito de Santa Cruz, el que todo enfermo de coronavirus esté aislado, ¿no? O sea, va a estar en un solo lugar. Es un poco lo que Chali nos decía, el modelo Wuhan, ¿no? Es decir, hay que crear espacios grandes, comunes, gigantes, donde todos los enfermos a la vez, no importa la gravedad, no importa el caso, estén concentrados. Entiendo que esa es la decisión que ha tomado Santa Cruz y como verá usted, ya es un tema de política pública, ya no es un tema únicamente de decisión médica. Bien, ¿qué tres elementos se tienen que ver? Lo que ya mencionaba de manera rápida es estos elementos de políticas públicas de emergencia. El país tiene que hacer, desgraciadamente, en pocos días lo que no hizo en 14 años. Y lo tiene que hacer porque no hay otra. Pareciera que el contagio comunitario, esperemos que no masivo, no con los desbordes que tienen otros países, es inminente. No solamente en Santa Cruz, que ya ha declarado estar en la fase 4, sino también en otros departamentos donde estos números podrían incrementarse. Estoy hablando concretamente de Cochabamba, que también ha tenido un incremento. Bueno, y aquí habrá que ver estos días las cifras que seguramente nos van a mostrar incrementos sostenidos del contagio, ¿no? En ese sentido, se tendrá que ver muy bien el destino del segundo elemento, que es la plata, ¿no? Creo que el Banco Central de Bolivia ha tomado una decisión que es la correcta. Luego voy a hablar del tema del modelo keynesiano, que creo que va a ser otra vez el modelo predominante en el ámbito de la contingencia en que vivimos,
¿no? Para que el Ejecutivo, y para que además, a través del Ejecutivo, ciertas instancias de gobiernos subnacionales puedan establecer una gran cantidad de gasto económico para poder mitigar los efectos del coronavirus y para poder establecer equipamientos, gasto en salud, etcétera, 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 que requiera la emergencia, pero además de la manera más rápida posible. Eso es lo primero que hay que ver, eso es lo primero que hay que evaluar. Desgraciadamente acá, y ya lo anticipaba el viceministro Wilson Santamaría, hay diferencias y diferencias, pues, ¿no? Tenemos a un Santa Cruz y a un Oruro que parece que tienen sedes y niveles de coordinación departamentales y municipales de muy alto nivel. Los resultados en Oruro están clarísimos. En Santa Cruz hay una idea muy nítida de lo que se quiere hacer. Esperemos que esa idea no sea sobrepasada por la realidad. Pero hay otros departamentos donde no hay ni estos niveles de coordinación, ni siquiera la voluntad para implementar las cosas de manera rápida. El decreto de emergencia sanitaria establece que en estos casos será el gobierno central, el nivel central, quien va a intervenir esta coordinación que se da fundamentalmente en las sedes, ¿no? En los sedes. Entonces, habrá que esperar. No hay mucho tiempo para hacerlo, cómo el gobierno nacional puede intervenir y qué sedes va a intervenir, que eso es lo más importante. Finalmente, en el ámbito de esto y del manejo de recursos, que ahora sí hay, y hay en abundancia, se tienen que establecer mecanismos de fiscalización severos. He escuchado a muchos ministros realmente exaltados, amenazantes, con declaraciones sobre el tema de que si tal no maneja o si tal esconde datos o si tal hace esto, etcétera. Miren, en unos días más va a ser imposible detectar quién contagió a quién y dónde se contagió. Eso ya va a pasar de las manos estadísticas. Solamente van a aparecer enfermos. Es así el ritmo de la enfermedad, es lo lógico, no hay donde perderse. Y en ese tiempo yo creo que más bien lo que importa es entrar a un proceso riguroso de fiscalización y utilización de estos recursos. ¿Por qué lo digo? Porque desgraciadamente hemos tenido en el país experiencias de emergencias que han sido muy duras y muy mal manejadas en el ámbito de los recursos. No faltan los vivos, no faltan las personas que tratan de lucrar en estos momentos de desgracia. Me voy a remitir solamente, para mencionarlo, el tema del terremoto de Aikile y Totora, donde una de las tremendas características de la desgracia fue la desviación increíble de recursos, el robo de recursos económicos que indudablemente estaban dispuestos. A esos ministros hay que pedirles que tengan esa misma severidad y esa misma atención con este manejo de recursos en un momento, además, que indudablemente es un momento de contingencia. Y finalmente, vamos a abundar esto en el siguiente punto, pero lo voy a mencionar de pasada. Las medidas de contención económica también son importantes. No solamente va a llegar un momento, seguramente en unas 2 semanas más, donde no se le puede pedir únicamente a la población que tenga la paciencia, el sacrificio de poder renunciar a ingresos, especialmente a los que viven al día, que tengan simplemente que aguantarse el estar en su casa, que es un tema pasajero, etcétera. Se van a tener que tomar medidas económicas importantes. Primera buena señal es lo de la canasta familiar y el bono que se está dando. Estoy plenamente convencido que estas medidas, mientras dure más la cuarentena, que probablemente se alargue al 15 de abril, no sabemos hasta cuándo, tengan que estar acompañadas también de otro tipo de medidas económicas que vayan a darle algún tipo de certidumbre a la sociedad. Y es aquí donde yo hago mención básicamente al tema del retorno al modelo keynesiano. El modelo keynesiano, que son el modelo que se aplica directamente en los momentos de guerra, en los momentos de crisis, que es el capitalismo de Estado,
vuelve a poner al Estado en el centro de reflexión de la actividad económica. ¿Quién en este momento, muerto el mercado, paralizado el mercado como está, puede regular nuevamente las fuerzas económicas si no es el Estado? El Estado tiene que garantizar indudablemente la continuación del aparato productivo. Ahí está el papel de la canasta familiar, ¿no? Yo, Estado, le voy a comprar al productor este y al productor este otro y al productor este otro para que siga generando recursos, ¿no? Le voy a dar además esta canasta familiar a la gente, le voy a dar el bono. Lamentablemente no se puede poner a trabajar a la gente en estas circunstancias, pero seguramente después de la crisis del coronavirus, el Estado va a tener que crear fuentes de trabajo de manera grande. El dinero que está saliendo del Banco Central tiene que también ser inyectado a la banca. La banca va a tener una mora, no solamente porque va a permitir 2, 3 meses o 4 meses de condonación, no va a haber capacidad de pago. La banca tiene que seguir prestando plata, por lo tanto tiene que haber una inyección a la banca para dar plata a intereses bajos, para poder recuperar el aparato económico fundamentalmente. Muy bien, vamos a continuar con Diálogo en Panamericana y le agradecemos a don Marcelo Silva. Deliberadamente, amigos de Panamericana, hemos permitido amplitud en las explicaciones de nuestros invitados en esta primera parte, pero ahora les rogamos por favor a ellos dar más celeridad a su participación, tomando en cuenta los puntos que son importantes abordarlos también acá en el programa. Vamos a ir de lleno al segundo punto, que tiene que ver con las reacciones y el comportamiento de sectores de la sociedad civil frente a las restricciones. Es de conocimiento público que se habían mostrado actitudes incomprensibles en algunos de los casos, en algunas regiones, en algunos sectores del país, pero el propio viceministro decía, bueno, pensábamos que era por falta de información, pero no, más bien habían tenido información en algunos sectores y que su actitud era bastante deliberada. Vamos a retornar ahora con el viceministro de Seguridad Ciudadana para abordar este segundo punto y quizá realizar puntualizaciones, algunos detalles sobre el primer punto, pero por favor con esa invocatoria a nuestros invitados, acelerar su participación. Adelante, viceministro Wilson Santamaría. Gracias, José Luis. Aprovecho de enviar un saludo a la distancia a Marcelo Silva Bueno y por supuesto al doctor Chalibé. Algunas puntualizaciones que son importantes, que obviamente serán parte de una tarea a posteriori, que ha mencionado muy bien Marcelo, respecto a la economía. Hoy hemos puesto en la balanza qué es más importante, la salud como valor principal, porque si no estás en condiciones de salud no vas a poder trabajar, no vas a poder recuperarte económica, no vas a poder hacer nada si no resolvemos y garantizamos primero la salud. La salud como valor fundamental es el que ha motivado a la toma de todas estas decisiones drásticas, complicadas en su ejecución, que nunca hemos vivido por las circunstancias que ya hemos puesto todos de contexto y de relieve. El coronavirus es en realidad, no es una cosa nueva, para decirlo mejor. Ya el planeta ha enfrentado el SRAS, ha dejado saldos también terribles. Hemos enfrentado otro virus, el MSRAS, que era un contagio de los camellos en el otro continente, que también se pudo contener. Esta es una variante de aquello que tiene, de acuerdo a lo que se puede leer y nos explica la OPS y la OMS, tiene un componente neumológico adicional. Hago énfasis en esto porque hay sectores que son más vulnerables. Los menores de 6 años, los mayores de 65, por el tema de las defensas, en el caso de los primeros que están en pleno desarrollo por el crecimiento del organismo y del cuerpo, y en los segundos por el cansancio de la vida y el agotamiento del cuerpo. Esto es importante porque varias de las medidas que se han tomado buscan proteger a estos sectores vulnerables, pero lamentablemente hay gente que ha considerado que lo que se ha decretado era una vacación. Y esa vacación ha abarrotado parques, calles, canchas deportivas en varios sectores del país y que obviamente nos exigen un recrudecimiento mayor de las acciones de contingencia para proteger a nuestra población.
Nunca como ahora el mundo había tenido que tomar decisiones para evitar que la gente salga de su casa para proteger la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es complicado, pero por supuesto, tenemos ciudades en el país que viven de la actitud cuentapropista, que están en la economía informal, que son parte de los sectores gremiales, que viven al día. Y es comprensible su desesperación por llevar el pan de cada día a sus hogares. Pero el gobierno invoca, y lo va a seguir haciendo, a que ante esa preocupación es más importante hoy protegerlos y por lo tanto evitar su circulación y su salida, o que esa salida sea exclusivamente para los temas de abastecimiento o algún tema urgente de salud, priorizando el abastecimiento de la canasta familiar en toda esa cadena productiva, los servicios de salud y los servicios básicos como corresponde. Por eso también se han dispuesto una serie de medidas de apoyo que ya he explicado al principio, que van acompañadas de una suspensión, por ejemplo, de plazos en materia de pago de las obligaciones financieras en banco, en entidades no financieras también, que esperamos coadyuven un poco a la paralización de todo este movimiento. La paralización del aparato productivo, por supuesto que va a significar un duro golpe a la economía del país. Está funcionando el comercio internacional de mercancías en aquello que tiene que circular, porque la billetera del país funciona con las exportaciones en materia hidrocarburífera y el mundo está continuando ese movimiento. Mucha fruta que consume el país ingresa de nuestros vecinos y por lo tanto no podemos paralizar aquello porque podríamos en riesgo el abastecimiento de la canasta familiar en el país, pero es ineludible que tendrá que venir luego una etapa de reconstrucción. Y esto tiene varios componentes, ¿no? La economía, que va a ser la más golpeada seguramente. Aquí hemos apelado a la solidaridad primero y segundo al grado de involucramiento social de los sectores empresariales para apoyar. Y aquí hay mucho que destacar. Gente que apoya con alimentos, con víveres para los sectores más necesitados, que son los más afectados hoy. El gobierno que prepara una canasta de apoyo con 1.600 bolivianos, que esperamos pueda también coadyuvar a paliar la situación que se va a poner complicada absolutamente para todos, pero que tenemos que hacer contingencia para evitar una propagación mayor. He escuchado con atención lo que dijo Charlie respecto al incremento de los números, las proyecciones en las que se han trabajado. Evitar que esos números crezcan no solo depende de un trabajo eficiente de los servicios de salud, rastreando, evaluando y testeando a los contactos posibles de los portadores y contagiados iniciales, que es una tarea fundamental e ineludible, por cierto, que está bajo coordinación de los servicios departamentales como instituciones técnicas al frente de la regencia en salud, sino que va respaldada de la decisión colectiva y firme de la población de coadyuvar primero por el cumplimiento de estas acciones de protección básica, de aseo, de distancia y por sobre todo de evitar la circulación de forma tan desordenada. Ese es un gran problema que tenemos. Aquí obviamente no es muy sencillo lidiar con todos los sectores para apostar por estas medidas drásticas. A pesar de la drasticidad y de la sensibilización y de una campaña de difusión, no ha sido suficiente para garantizar que la población se quede en su casa. Por eso es que aunque a muchos no les gusta, desata crítica, una serie de cuestionamientos en contra del ministro de Gobierno y el ministro de Defensa, finalmente lo que están haciendo es actuar como corresponde para cuidar a nuestra población. Y lamentablemente hay acciones que son premeditadas. En la Ciudad del Alto, en algunos barrios, con tristeza, se ha verificado que se están pegando afiches, letreros en los postes, que dicen el coronavirus es mentira, sal a realizar tu trabajo. Eso solo les da a los de la derecha o los del centro o los de no sé de dónde. Esta es una situación viral que no se fija su condición política, que no evalúa si usted es rico o es pobre, si usted vive en el sur, en el alto, en el este, en el oeste. Si usted no cumple las medidas de prevención, va a ser sujeto de contagio y Dios no quiera, no termine en un deceso, que es lo que está enfrentando Europa tristemente. Aprendiendo de ellos, gracias a la potencia de las redes sociales y de los medios de comunicación, es que ojalá no sigamos necesitando medidas más duras. Estamos trabajando en un plan de implementación desde el día lunes con la policía y las Fuerzas Armadas para cumplir como corresponde estas decisiones que se han tomado. Decisiones que ninguna de ellas
es política. Todas son decisiones en base a criterios sanitarios que buscan proteger a la población. Y aquí, obviamente, hay sectores, como establece esta parte del programa, que merecen una evaluación. Yo he invocado a los dirigentes del Trópico de Cochabamba a dejar esa actitud fuera del lugar, bastante política, arrogante, que lo único que traduce es una falta de responsabilidad para proteger a la población. En el Alto, en rigor de verdad, se ha avanzado de forma muy positiva. Hemos conversado con todos los sectores. Tenemos diferencias políticas, pero por supuesto, y así seguirán siendo el resto del tiempo, porque pensar diferente es un derecho, pero nos hemos sentado. He convocado a la dirigencia de la COR, de las FEJUVES, FUTECRA, de todas las organizaciones, indistintamente de quién sea su dirigente, los gremiales, para sentarnos y para establecer un plan conjunto que nos ayude a la sensibilización de la población. La alcaldesa de la Ciudad del Alto está haciendo su trabajo con la dirigencia vecinal, explicando también los medios de prevención y las consecuencias que pueden ocurrir. Hemos hablado con la presidenta del Senado, yo he tenido una reunión antes de ayer por instrucción del ministro de Gobierno con ella, y comprende que todos tenemos que ponernos la camiseta de la vida, y en ese sentido estamos avanzando. Todavía hay un poco, muy aislado, diría, grado de incumplimiento de este sector que es el informal, que es el cuentapropista, que es el que vive al día y que obviamente uno se pone en su lugar y comprende pues que qué es lo que va a llevar a su hogar, peor cuando tiene dependientes. Por eso se están apurando estas medidas de mitigación desde el gobierno nacional para apoyar a quienes menos condiciones tienen, a quienes más dificultad están pasando y van a pasar, porque está claro que no es una medida que va a durar un par de días, sino que vamos a tener que apretar los cinturones como corresponde para soportar el tiempo que sea necesario, y de nuestra disciplina va a depender también que dure lo menos posible. En el caso del Trópico de Cochabamba, vuelvo a extender nuestra sincera intención de conversar con los que haya que conversar en el marco de los criterios de emergencia nacional sanitaria, para deponer actitudes irresponsables que lo único que hacen es poner en riesgo la salud de la población. Dios no quiera que tengamos desenlaces fatales, pero el gobierno está haciendo su tarea, las gobernaciones, varias de ellas, están haciendo su tarea, los municipios, una gran cantidad, se han puesto la camiseta y están haciendo su labor como corresponde. Se ha aprobado un decreto para descongelar recursos que puedan ser activados para el equipamiento, la compra de insumos de protección, y aquí quiero detenerme porque hay que hacer una de cal y una de arena en el tema médico. Me refiero a las gobernaciones y municipios porque la gobernación de Cochabamba lo único que sabe hacer es pedir, y tienen recursos de la gobernación, pero no los quieren activar. Y el gobierno ha establecido reglas claras para un uso transparente, pero vuelvo a reiterar, hay autoridades que están más preocupadas seguramente en ver cuánto de comisión les puede tocar por la compra de una u otra cosa, y lo único que hacen es perjudicar este trabajo operativo de implementación de equipos de bioseguridad, de preparación de centros de referencia o de aislamiento para la propia población. Y eso nos está trayendo un par de complicaciones que obviamente son parte de una exigencia de los profesionales en salud. Aquí me detengo para agradecerles a nombre del gobierno por su compromiso, por honrar un juramento que tiene por objeto proteger la vida por sobre todo, y que exponiendo su propia salud, la de su entorno familiar, están haciendo un trabajo titánico, rastrear a los contactos principales, realizar las pruebas de test, trasladar a las personas que son repatriadas. No es una tarea sencilla, y lamentablemente tenemos una serie de críticas de quienes no se ponen del lado de evaluar todo este panorama tan global que se tiene para garantizar la seguridad de nuestra población. Y aquí invoco también a las entidades territoriales, municipios y gobernaciones a atender las preocupaciones que han manifestado una serie de autoridades, de dirigentes, de los profesionales en salud y de los trabajadores en salud. E insto también a esa dirigencia a transmitir sus preocupaciones a gobernaciones y municipios, sabiendo que el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos que están a su cargo, y dejar de lado cualquier tipo de carga política, cualquier tipo de acción política, porque hay conflictos, y hay que decirlo de forma abierta, José Luis,
Charlie y Marcelo, hay una serie de conflictos internos ahí entre los profesionales y sus dirigencias que nos complican, que esperamos puedan ser resueltas para coadyuvar un trabajo conjunto que proteja por sobre todo la salud de la población. En el resto del país en general hay un acatamiento progresivo para proteger la salud de nuestra población, que esperamos en los resultados que se van a ir brindando cada jornada reflejen en la estadística que está siendo eficiente gracias a la participación y la tarea de todos. Le agradezco bien en esta segunda parte al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría. Seguimos avanzando. Don Carlos Bert, ¿qué nos puede mencionar ya en esta segunda parte? Sin duda es importante, y en función del informe que ha brindado también el viceministro, dar cuenta de estas restricciones que se han asumido, pero el comportamiento de la ciudadanía ha sido diverso, ¿no? Quizá en algunos puntos hubo precisamente esa decisión de acatar, en otros no, y lamentablemente muchos dicen por unos cuantos es posible que se pueda poner en peligro toda una logística que se vaya a efectivizar. Adelante, don Carlos Bert. José Luis, es necesario aquí transmitir a la población algo que nos ha enseñado ya la experiencia internacional, ampliamente difundido en las redes, pero no necesariamente apropiado por gran parte de la población. La velocidad de contagio de este virus, del virus CoV-2, es tan grande que cuando llegan a un punto determinado en Europa, en Italia, en España, en Alemania, etcétera, se ubicó ese punto más allá de los 100 contagiados, se abre y se desata el crecimiento exponencial, es decir, comienza a duplicarse, triplicarse, pero en cuestión de días. Cuando se llega a la fase esta del crecimiento exponencial, no existe, esto es lo que quiero recordar y volver a machacar para la audiencia, no existe infraestructura suficiente. No ha existido, no existe en Estados Unidos, no existe en Europa, Italia, Alemania, Francia, España, Inglaterra, etcétera, no existe. El crecimiento es tan rápido que no es posible atender a todos los contagiados que van apareciendo, y en ese punto peligrosísimo los médicos se ven en la durísima necesidad de decidir a quién le van a administrar, le van a aplicar el único o los pocos equipos de respiración que quedan disponibles y a quién no. O sea, podemos llegar a ese punto. No confiemos ni hagamos un punto fuerte en el discurso de por qué no están instalando hospitales, por qué no lo han hecho o qué no pasó. Bueno, la realidad es esa. Si nos descuidamos y estamos a un tris de que esto pase en el país, así tengamos una infraestructura hospitalaria como la argentina o la chilena, esta será rebasada. Bien, dicho esto, entonces el segundo punto de nuestro temario es abundar, analizar sobre las reacciones y comportamiento de los sectores de la sociedad civil en las diferentes regiones. A ver, ¿cómo reaccionó la población? Veamos, quiero usar como dos extremos, dos ejemplos de contraste, lo que pasó en Oruro y lo que pasó en Santa Cruz, y luego comentarios sobre el resto. A ver, Oruro sorprendió al país. Recordemos que Santa Cruz y Oruro, al comenzar hace 3 semanas, casi 4 semanas atrás, la epidemia en Bolivia, tenían 8
contagiados, ambos departamentos, sobre todo las capitales, de origen importado, habían llegado gentes de Europa, en fin. 8. ¿Qué hizo Oruro? Sorprendió al país porque sus autoridades adoptaron radicales medidas para controlar y evitar que la epidemia entre a fases posteriores. Autoridades cuyo origen político lo conocemos. Esto es lo importante, ¿no? Su posición política es la misma que la de otras autoridades que hoy están entorpeciendo. Ellos actuaron con rapidez, con energía. ¿Cuál es el resultado? Oruro estabilizó su situación, no existen ya los 8, repito, incluso la paciente 0 ha sido dado de alta y la situación es esperanzadora en Oruro. ¿Qué pasó en Santa Cruz? ¿Qué pasó en Cochabamba? ¿Qué pasó en La Paz, sobre todo en el Alto? No enfrentaron, y me voy a referir a Santa Cruz, no enfrentaron con la misma decisión, con el mismo rigor, las fases 1 y 2 del desarrollo de la pandemia en nuestro país. Continuaron con sus hábitos y prácticas sociales. Realizaban sus churrascos, habían matrimonios, fiestas, reuniones familiares, salían a trotar, a hacer actividades deportivas. Y aquí es bueno hacer una crítica a un medio, por lo menos he visto en un medio de comunicación, por razones obvias no lo voy a identificar. Hay una cadena nacional de televisión que todavía está pasando una publicidad o un spot donde dice hacer ejercicio, salir a trotar es saludable, fortalece tu sistema inmunológico. O sea, durante y en medio de la cuarentena nacional, esta cadena está estimulando a la gente a que salga a trotar, a que salgan a hacer ejercicios. Por favor, no podemos actuar de ese modo. Bueno, lo cierto es que la población no le prestó mucha atención, salieron a los mercados, hicieron sus actividades normalmente. El resultado, Santa Cruz hoy 42 infectados. Estamos en Santa Cruz al borde, como lo han reconocido sus autoridades, están ya en la fase 4 y al borde de ese punto donde se dispara el crecimiento exponencial. Ellos se están preparando para eso. Es bueno que lo hagan, pero estemos conscientes en el país que en los próximos días puede, ojalá no suceda, ojalá haya reacción, la cantidad de infectados vaya aumentando aceleradamente en Santa Cruz y haya que tomar medidas más radicales. La propia población cruceña y el resto del país tenemos que prepararnos para eso. Una fase, una dimensión mejor de la cuarentena es la cuarentena territorial. Se ha aplicado en varios países, se aíslan no solo ciudades, se aíslan áreas más grandes donde la pandemia adquiere visos de gravedad. Cochabamba reaccionó más o menos del mismo modo, felizmente todavía están con 14, pero ya es preocupante. En el Alto y en algunas provincias de Cochabamba y de Santa Cruz se produjeron verdaderos actos no solo de desconocimiento, de incumplimiento de las medidas de contención, sino verdaderos actos de boicot, de actuar en contra de la política sanitaria, de la política de salud pública adoptada por el gobierno. Eso ha sucedido en el Alto, eso ha sucedido en San Julián, ha sucedido en Yapacaní, en otros barrios de Cochabamba, etcétera, etcétera. El peligro es que todos,
y Cochabamba está tomando la delantera en esto, el peligro es que varios departamentos se enrumben, entren a una dinámica parecida a la que predominó en Santa Cruz y se vayan aproximando a su punto de crecimiento exponencial. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué sucedió esto? Hay varios factores que creo las autoridades nacionales y departamentales, subnacionales en general, departamentales, municipales, etcétera, deben tomar en cuenta. Varios factores ayudan a explicar por qué la población reaccionó de este modo. Yo señalo 5 factores. El primero, por supuesto, falta de información y desconocimiento. No somos una sociedad civil precisamente con difusión y apropiación de la información difundida digna de remarcarse, ¿no? Tenemos gruesos sectores de la población que carecen de información, que no terminan de asimilar lo que es esta pandemia, lo que es el virus mutado en la China, etcétera. Entonces, como no se tiene esta información y se desconoce la gravedad, las características de esta pandemia, la reacción, las conductas tienden a ser bastante más displicentes y más flexibles de lo que se debe hacer. El segundo factor, hay un grueso sector, fíjense las redes, quienes son internautas habituales, fíjense lo que circula en las redes, hay personas que tienen una lectura del virus, del COV2 y de la pandemia diferente, están más cerca de este paradigma aplicado en Estados Unidos, parte en México, en Inglaterra y en Europa, de que no el COV2 no es tan grave, de que esta influencia no va a matar tanto, que las otras influencias han matado más, y suelen citar estadísticas que supuestamente avalan este punto de vista, y entonces, claro, quienes prestan atención a esto y aceptan este punto de vista, también terminan en una conducta displicente, una conducta flexible de salir a la calle, de como dice esa red televisiva, de incluso salir a trotar, ¿no? En fin, hay un tercer factor. No debemos perder de vista los contextos culturales diferentes que hay en el país, ¿no? Creo que ha llegado la hora, sobre todo en Santa Cruz, porque recordemos, los infectados en Santa Cruz no son solo de la ciudad, también han habido en Porongo, en Montero, etcétera. Prestemos atención a esos contextos culturales provinciales y a los pueblos indígenas. Miren, es muy grave si la pandemia, el coronavirus, ingresa a una comunidad indígena, el resultado puede ser muy, muy grave. Entonces, prestemos atención a este factor, porque en esos contextos la lectura de la realidad es diferente. El entendimiento de la enfermedad, la relación del hombre con la naturaleza y la enfermedad es diferente. Entonces, hay que estar atentos a esto. El cuarto conjunto de factores son los factores ideológicos y políticos. Está influyendo esto, lo voy a decir con toda claridad porque lo dije en mi columna periodística. Hay ciertamente una tendencia clara en las redes sociales y en las noticias que difunden los actores políticos de mostrar la tonalidad política a las acciones gubernamentales. Masistas, mesistas, el grupo de Santa Cruz, Juntos y otros actores políticos
permanentemente están intentando disminuir, deslegitimar las acciones gubernamentales como si se tratara solo de acciones políticas y no de medidas, de soluciones urgentes para frenar esta pandemia, ¿no? Esto se ha visto en El Alto, en Río Seco, se ha visto en San Julián, se ha visto en Yapacaní, etcétera, etcétera. Cada uno de estos factores tiene que ser enfrentado en su naturaleza, ¿no? La información necesita ser difundida, etcétera. Y el quinto y último factor, hay factores económicos que el Estado tiene que atender, ha comenzado a hacerlo, el bono, el paquete alimentario, ha comenzado a hacerlo, tiene que hacerlo, pero hay factores económicos. Recordemos solo este dato y voy a terminar con las disponibilidades financieras, solo este dato. Recordemos que el 70% de la fuerza de trabajo de la población económicamente activa está ocupada en el sector informal. Esa gente vive prácticamente o casi todos al día. Hay que prestar atención a esto, lo he dicho alguna vez. Si a mí me dan a elegir entre morir por el coronavirus y morirme de hambre en mi casa, voy a salir a conseguir alimentos. Y entonces hay que prestar atención a este quinto punto. Y termino, José Luis, con lo siguiente. ¿Hay plata para todo esto? Sí la hay. Solamente mencionemos que el presupuesto general del Estado, como sabemos, es en cifras redondas de 45,000 millones de dólares. Por constitución, en estados de excepción, el gobierno puede disponer libremente, sin ningún trámite, del 1% del presupuesto general. ¿Cuánto es esto? 450 millones de dólares, más de 3,000 millones de bolivianos para encarar esto. Hay plata, podemos enfrentar todo esto y tratar de responder a estas conductas que son contrarias a lo que necesitamos en el país. Muy bien. Le agradecemos, don Carlos Berto, en esta segunda parte. Rápidamente, para concluir el segundo punto, don Marcelo Silva, por favor, acortando también la participación, ¿qué nos puede mencionar? Algunas puntualizaciones, don Marcelo Silva. Gracias, José Luis. No, esta vez demasiado breve para poderle explicar lo siguiente en relación al punto que usted toca. Y que ya de alguna manera han sido desarrolladas en la anterior intervención que he tenido. A ver, el primer elemento, yo diría, hay tres tipos de sectores que han sido renuentes a las disposiciones gubernamentales. Yo diría, el primero, que no debe ser descuidado, tiene razones económicas. El segundo es un tema de sectores absolutamente desinformados. Y el tercer grupo son los móviles políticos. Yo los pondría en esa clasificación de tres sectores fundamentales, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer con esos sectores? Así, para ser rapidísimo y concreto, ¿no? Con el sector, indudablemente, que tiene una renuencia a acatar las disposiciones, la cuarentena, etcétera, el gobierno tiene que actuar lo más rápido posible. El bono y la canasta ya tienen que tener una estrategia, fechas claras de entrega. Yo creo que ese acto no solamente va a dar cierta certeza, sino va a crear un imaginario de esperanza a estos sectores económicamente, que, como muy bien lo decía Chali, tienen la disyuntiva o de morirse de coronavirus o morirse de hambre, así de sencillo la disyuntiva. Por lo tanto, la acción gubernamental debe ser absolutamente importante, rápida y estratégica. Esperemos que en estos días, hasta el lunes, martes, el gobierno ya nos presente un cronograma, un plan de distribución, pero además de un cronograma y un plan de distribución, también ya un cronograma y las formas de pago de este bono, que indudablemente van a mitigar rápidamente la renuencia que tienen este primer sector en relación a
las medidas que se están adoptando. El segundo es el tema de información, y ahí también la parte gubernamental tiene una responsabilidad importante. Charly lo apuntaba bien, la información es dispersa, en muchos casos contradictoria. Se ha dejado a mucha liberalidad información que es generalmente manejada desde el punto de vista oficial. Tampoco hay mucha información que lance el Ministerio de Salud en función al modo de contagio, si hay no hay vacunas, si hay no hay medicamentos, cuáles son las formas de cuidado, etcétera. Si se quiere, se ha liberalizado un poco esa información. Y, por ejemplo, si vemos los medios de comunicación, cada medio de comunicación como servicio social ha tomado la iniciativa de dar información a la población, pero no hay una centralidad de esa información. Charly decía, hay medios que están propiciando, por supuesto, a hacer ejercicio al aire libre en pleno tema de cuarentena. Eso indudablemente contradice el tema de una información central. Hay que decirle al Ministerio de Salud y especialmente al Ministerio de Comunicación que tengan la capacidad de centralizar una información, centralizar la información que se va a emitir a través de los medios de comunicación, estableciendo estos criterios que parecen absolutamente difusos en algunos casos y hasta contradictorios. Y el tercer elemento, para finalizar, José Luis, y ser muy breve, a los móviles políticos, pues los móviles políticos tienen que estar sujetos a un estado de emergencia nacional, donde indudablemente el Ejército y la Policía Nacional son los actores fundamentales para hacer cumplir la cuarentena. Y yo creo que esos elementos están desapareciendo, van a desaparecer en el tiempo, porque no solamente se enfrentan a las fuerzas coercitivas del Estado, sino a la racionalidad común, a la lógica común que por supuesto tenemos todos los ciudadanos. Muy bien, le agradecemos a don Marcelo Silva en este segundo punto. Vamos a ir rápidamente al tercer punto de diálogo en Panamericana, y por la premura del tiempo, por lo menos a 5 minutos, por participación, podemos desarrollar 5 o 6 minutos a lo sumo, por favor, a nuestros invitados, poder desarrollar el último punto que tiene que ver con las secuelas que dejará el coronavirus una vez pasada la pandemia. Y en el caso boliviano es bastante preocupante por las cosas y los elementos que se han ido mencionando hasta el momento. Lo decía don Marcelo Silva, lo decía don Carlos Bert, y le solicitamos ahora al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, ¿qué va a ocurrir luego? ¿En qué situación estará Bolivia posteriormente? Aunque muchos dicen habrá que todavía orientar nuestro trabajo, nuestra labor, sobre todo a combatir actualmente lo que está ocurriendo con el coronavirus, y posteriormente estaremos desarrollando las evaluaciones pertinentes. Pero quizá para conocer, para tener alguna proyección sobre lo que podría dejarnos, sobre todo desde el punto de vista quizá humano, ¿no? Porque las enseñanzas que nos deja este tema es una mayor reflexión sobre el rol que cumplimos, por ejemplo, las personas en una determinada sociedad. Adelante, ya en el último punto, don Wilson Santamaría. Gracias, José Luis. Antes de entrar de llano a este interrogante, quiero hacer una aclaración. El Gobierno Nacional y nuestra Presidenta han comunicado todas estas medidas que hemos desarrollado y desglosado en virtud de los tiempos que permite el programa, y este tema de la canasta familiar es muy importante. Se han establecido 1.600.000 familias que puedan ser beneficiadas, en el entendido de que su gran mayoría son parte de la actividad cuentapropista, gremial, independiente. Se ha encargado al Ministerio de Economía Plural que trabaje la parte operativa, en qué va a consistir y todo aquello, ¿no? Todavía no hay una definición exacta sobre el contenido, pero sí una definición muy clara sobre la cantidad de beneficiarios que vamos a tener, para que sea un aliciente que permita que la población se pueda quedar en casa, proteja la salud por sobre todo, y desde luego mitiguemos un contagio, que es lo que se quiere evitar, como en el mundo entero. Por otro lado, es bien complicado hacer un poco de futurología, en el entendido de que no sabemos todavía el tiempo que tendremos que enfrentar esta situación. Habrá que repensar cuando el Ministerio de Salud, el Comité de Emergencia,
y el gabinete conozcan en detalle una nueva evaluación los siguientes días y rumbo al 14 de abril, si es necesario continuar con esta acción, si hay que profundizarla de forma progresiva en el tiempo. Todavía es complicado evaluarlo. Lo cierto es que nos tenemos que preparar, y eso es lo que se está haciendo. Acelerar los temas de preparación de hospitales de referencia, acelerar los procedimientos de detección de contactos, de testeamiento de las personas y de otros centros de aislamiento que ojalá no sean necesarios, pero creo que Charlie ha hecho una buena definición de lo que puede ocurrir hacia adelante, y el gobierno está tomando previsiones en torno a eso que puede ocurrir para evitar una expansión masiva que lamentablemente es atribuible a la poca responsabilidad de algunos ciudadanos que no cumplen las restricciones, que no se adecúan a las determinadas comunicaciones que ha realizado el gobierno a través de sus diferentes ministerios. Es inevitable que tengamos secuelas económicas. La paralización del sector industrial, la construcción y estas áreas económicas que son estructurales en materia de crecimiento y de desarrollo, obviamente van a generar un efecto duro en cadena, ¿no es cierto? La economía está ligada entre sí, quienes realizan fabricación, transformación de determinada materia, están vinculados con los servicios, la alimentación, el transporte, y por supuesto que sucesivamente generará efectos económicos que tendrán que ser evaluados, que no solo atacan a Bolivia. Está claro que vamos a tener una situación complicada en la región y en el mundo, y obviamente tendrá que venir una etapa de reconstrucción general en la que no tenemos que perder la esperanza y mucho menos la fe para salir de esta situación complicada, en la que es tarea de todos poder proteger a nuestra población. Yo quiero terminar al margen de cómo viene. Vamos a tener que seguir trabajando de forma unida para reconstruir el país, para poder reponer las actividades con normalidad, con habitualidad, en materia económica, en materia social, en materia académica, educativa, recuperar la normalidad para que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros estudiantes retornen a sus unidades educativas. Todavía va a demorar seguramente algo de tiempo. Por ahora estamos sujetos a lo que define el comité. Rumbo al 14 de abril se harán evaluaciones y será nuestra presidenta la que haga los anuncios vinculados a aquello. Yo quiero hacer énfasis al concluir mi participación, haciendo un llamado nuevamente a la reflexión a la población. Necesitamos su cuota parte de apoyo en esta tarea titánica. Acudir a los medios básicos de prevención, el aseo permanente, el uso de los insumos de sanitización, guardar distancia, no tener contacto con las personas, procurar mantenerse la mayor cantidad de tiempo en casa, no exponer a nuestros menores de 5 años a la calle. No es una vacación, es una medida de protección. No sacar a nuestros adultos mayores, tenemos que proteger a nuestros abuelitos y nuestras abuelitas, y para eso se han dispuesto medidas administrativas, para que no tengan que salir a cobrar su renta, para que se permita un trámite ágil administrativo, otorgando poderes y representaciones sencillas a través de huellas digitales que van a facilitar el cobro de esas rentas y por lo tanto garantizar también el ingreso de recursos en este sector tan vulnerable que tenemos, reitero, que cuidarlo. Estas medidas que son tan básicas, que parecen tan sencillas en su explicación, necesitan el respaldo de la población. No puede ser una tarea exclusiva del gobierno, no puede seguir siendo una tarea exclusiva de la policía boliviana y de las Fuerzas Armadas. Es una tarea en la que todos tenemos que ponernos la camiseta de la salud. Autoridades territoriales, subnacionales, población en general, para que venzamos, para que derrotemos a la pandemia y para que en el más corto tiempo posible la patria pueda recuperar su tranquilidad, la normalidad y la habitualidad. Muy bien, le agradecemos al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, en esta su última participación en Diálogo en Panamericana. ¿Qué nos puede mencionar para ir cerrando ya también su participación, don Carlos Bert, haciendo referencia al último punto sobre las secuelas que va a dejar el coronavirus una vez pasada la pandemia? Los cálculos estimativos en distintos rubros, distintos ámbitos, son de alguna forma preocupantes, sobre todo en el ámbito económico. Don Carlos Bert. José Luis, tenemos muy pocos minutos ya en este tercer punto, lo que es habitual en el programa.
así que no me queda sino ser esquemático. Las secuelas, las consecuencias de la pandemia en el mundo entero, no solo en Bolivia, son grandes y multifacéticas. En el campo político, en la geopolítica mundial, me atrevo a decir, lo han dicho muchos, el mundo está cambiando, prácticamente ha cambiado ya. Hemos pasado a un mundo multipolar con nuevos capitanes en el escenario internacional. Estados Unidos, al parecer, está cediendo su carácter, su condición de primera potencia y líder en la dinámica mundial. Aquí podríamos hablar mucho, no puedo hacerlo. En el terreno económico, desde los impactos en la China y la disminución de la demanda de materias primas e insumos de este gran país que afecta a toda Europa, a todo el mundo, a América Latina y a Bolivia. El primer efecto, hagamos notar, es la brutal caída del precio del petróleo y, para hablar de nosotros, una reducción en los ingresos del Tesoro General y del país. Entonces, se avecina una crisis económica, es difícil saber de qué proporciones, pero no serán menores. Y en lo interno, en todos los países, en nuestro país, esta pandemia está afectando a los dos polos de toda la actividad económica. La oferta se va a reducir, se está reduciendo, las fábricas están parando de producir o han disminuido su ritmo de producción, va a disminuir la cantidad de oferta en alimentos, en vituallas, etcétera, etcétera. El Estado tiene que actuar en estos campos. No es posible enfrentar esto sin un rol central del Estado. Como decía Marcelo, es el momento de reflorecimiento de las políticas keynesianas, y por el lado de la demanda ni que se diga, ¿no? Estamos todos, o gran parte, porque hay algunos que todavía no lo están, gran parte en nuestras casas sin realizar actividades económicas, gastando lo poco que hemos podido acumular para enfrentar esto. La demanda disminuye, la situación se torna crítica, difícil, José Luis, amigos de la audiencia, pero hay que decirlo con claridad. Este no es el momento de comenzar a angustiarnos y lamentarnos por la crisis económica. Este es el momento de enfrentar al coronavirus. No importa lo que pase de aquí al día siguiente de la cuarentena o los días posteriores. Derrotemos al COVID-2, porque de esa manera se acorta la cuarentena y las restricciones y todos podemos volver a la reconstrucción y a nuestras actividades normales. Termino, José Luis, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de unidad y de lucha conjunta. Todas las bolivianas debemos juntos enfrentar esta pandemia y la vamos a derrotar con seguridad. Muy bien, le agradecemos también a don Carlos Bert en su última participación. Vamos a pedirle al politólogo Marcelo Silva también pueda usar uso de este último bloque para hacer referencia al mismo tema, ¿no es cierto? Las secuelas que nos deja el coronavirus más adelante. ¿Cuál es su evaluación y su despedida, don Marcelo Silva? Gracias, José Luis. A ver, un refrán italiano nunca más aplicado a la realidad que ahora, ¿no? El que sufre antes sufre dos veces. Me da la impresión de que cuando uno prospecta lo que pueda pasar después del coronavirus, puede sufrir dos veces, no solamente el impacto que tenemos en este momento en la cuarentena, que ya de entrada es sacrificada y que lesiona varias cosas, sino lo que podría venir después, que según la visión incluso de varios
gobernantes y analistas en el mundo puede ser peor de lo que pensamos. Voy a hacer un poco de casuística, porque no voy a entrar un poco a los detalles generales, globales que ya se han expuesto. Rápidamente decir que indudablemente en el país van a haber efectos económicos, políticos y sociales, pero todos ellos están absolutamente determinados a la forma en la que el país establezca la administración del conflicto de la pandemia, ¿no? Todos esperamos que sea de manera exitosa y rápida. Prácticamente estos dos elementos están casados. El éxito también depende básicamente de la rapidez en la que pueda ser vencido. De este factor que indudablemente es el central, que estemos manejando pocos casos o los menos posibles, que se pueda mitigar la enfermedad rápidamente, que podamos salir de la cuarentena lo más antes posible, que no tengamos colapsos del sistema de salud, que nuestro índice de letalidad no sea alto, etcétera, van a ir las demás variables. En el campo económico no voy a abundar, ya lo he dicho en la primera parte, José Luis, por eso me extendí. Indudablemente aquí vamos a ver al Estado como un actor central, pero no solamente en este papel y en este plano de una reactivación ante una recesión inminente, sino también en el plano de sobrevivir a lo que significa un contexto internacional que va a ser durísimo, especialmente en el ámbito de nuestros ingresos por la venta de gas. Ahí habrá no más que pensar nuevamente en viejas estrategias como el préstamo internacional y la caída de nuestras reservas internacionales, que serán, creo, los efectos más importantes. En el ámbito político, y esto es muy importante, también veremos el tema electoral, ¿no? Veremos si realmente las elecciones pueden desarrollarse en el tiempo que ha propuesto el Tribunal Supremo Electoral, o habrá que esperar un poco más. Pero la resolución del tema puede también mover de manera dramática el escenario político. Pueden haber escenarios bastante conservadores, una pequeña pausa y de aquí a algunos meses vamos a retomar las mismas tendencias políticas, las encuestas que estaban ahí, que también han entrado en cuarentena, etcétera, o por ahí nos encontramos ante un completo cambio del escenario político, con candidaturas que ya no van, no funcionan, etcétera, etcétera. Todo dependerá del tema de la administración de la crisis. Y finalmente, sociales, ¿no? Creo que la sociedad va a entrar a otra fase, ha obligado el coronavirus a entrar a otra fase, y habrá que ver qué tipo de sociedad vamos a tener, una sociedad mucho más solidaria, una sociedad más activa, una sociedad más comunitaria, o al revés, vamos a volver otra vez a una lógica de capitalismo salvaje que va a tratar de establecer la recuperación del tiempo perdido. Todos estos son elementos de futurología que están en función de cómo resolvamos la crisis del coronavirus. Muy bien, muchas gracias, le damos a don Marcelo Silva. De esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana, en una edición especial, tomando en cuenta las condiciones, la situación que atraviesa nuestro país por este tema del coronavirus, las restricciones existentes y obviamente en el marco del respeto también no solamente a las restricciones, sino a lo que debe hacerse de manera responsable, evitando concentración de personas. Hemos tenido la participación de nuestros invitados especiales del fin de semana a través de la línea telefónica. Solamente eso ha cambiado y obviamente tenemos una evaluación positiva respecto a los saldos de este programa. Agradecemos a nuestros invitados especiales del fin de semana, al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, al doctor Carlos Berte como investigador y también a don Marcelo Silva como politólogo. Desde este espacio de Diálogo en Panamericana, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana también con un nuevo episodio de Diálogo en Panamericana. Amigos de todo el país, permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy.
les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.